Vamos a iniciar esta sesión del día de hoy, en 31 de octubre, ¿no? Una fecha muy cabalística, ¿no? Para muchos. Es un día, en realidad, ya el último día del mes de octubre, ¿ok? Para nosotros en la Universidad Continental, tratamos de que nuestro calendario, pues, no se altere, ¿no? En la medida de lo posible. Sabemos que el Estado creo que dio feriado para el sector público, pero nosotros no estamos involucrados en eso. Y bueno, sí, mañana entiendo que si ustedes tienen día de descanso, rojo, día feriado nacional, y en realidad sí entiendo que se respeta esa fecha. Y bueno, el día de hoy para nosotros las actividades son pues normales, ¿no? Ya iniciar esta sesión del día de hoy, un tanto enfocándonos en ya ir entrando a nuestra tercera semana, ¿no? Tercera semana de actividades, eh, y podamos ir consolidando lo que es y entrando a lo que es la segunda unidad. El curso dividido en cuatro unidades, ¿no? Las dos primeras entran a la evaluación parcial, correcto, y las dos restantes ya serían para la evaluación final, ¿ya? Evaluación final del curso. Les voy a compartir rápido el formulario para que puedan ustedes dar su asistencia respectiva. Ya, acá sería Realidad Nacional e Internacional, sesión 3110. 3110. Bien, siempre, por favor, su NRC, ¿ya? Sí los voy a mapear sus notas al banner de la universidad en base a su NRC. Si no, por ahí confundirme y pongo otra cosa. Entre ustedes ponen su NRC y ya es más sencillo. Ya, a ver, se los puedo. Ok, está su link de asistencia. A ver si me confirman, por favor, si se puede acceder. Tiene que estar con su cuenta de la universidad. Con la cuenta de la universidad. Sí, sí se puede acceder, profesor. Ok, gracias, Martín. Ya, muchachos. Pues se vayan, por favor, vayan accediendo. Llenamos el formulario. Voy a ya aperturar acá lo que es la sesión del día de hoy. Ya entrando en esta tercera semana de actividades. Yo siempre voy, muchachos, siempre voy generando esta sesión de 2 horas que tenemos como un espacio de apertura, de una manera de poder dar y contextualizar para nosotros lo que es la realidad actual del país, ¿no? Desde la primera clase, nosotros lo vemos desde un plano directamente enfocado, ¿no?
sobre lo que es el impacto que tiene el contexto de realidad económica, social, política, como lo quieras ver, sobre el mundo empresarial, que es parte de nuestra carrera, ¿no? ¿Cómo es esta incidencia? ¿Cómo es esta relación? Profesor, ¿hay una incidencia directa en lo que es la empresa actual y lo que pasa en nuestro país? Yo creo que sí. Por ejemplo, el dólar ha subido, ¿no? Hemos conversado con ustedes al respecto, ¿no? Ha subido el dólar, profesor. ¿El dólar favorece, perjudica al empresario? ¿Qué opinan ustedes? ¿La subida del dólar perjudica o beneficia al empresario? Creo que la respuesta es muy simple, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Sheila Gómez. A ver, Silvio. Bueno, profesor, en mi opinión, favorecería a los que trabajan a los que tienen dólares comprados en cantidad, intercambio de Ujú. dólares, y desfavorece a los que compran dólares y luego se bajan. Algo así, profe. Ya, o los que están en el negocio del tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Joel, Edgar Joel, Desfavorece, profesor, a los que tienen deudas en dólares, profesor. por supuesto. Porque no es que aquí el ingreso en el Perú es en soles. Muy bien, Martín. El ingreso es en soles. Y ahora, si uno ganara en dólares, por supuesto que no habría ningún problema, ¿no? Porque tú, imagínate, o sea, cobras en dólares y pagas en dólares, podría ser. Sin embargo, el tema es cuando uno percibe ingresos en soles y tenemos que ver los dólares para cumplir con las obligaciones. A ver, ¿qué más? Silvio, Silvio Taña, Eso sería todo, profesor. ya. A ver, alguna de las chicas. Sheila Gómez, por favor. Sheila, ¿qué opinas tú? ¿Está por ahí Sheila Gómez? Hola Sheila, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo, profesor, que favorecería a las personas, bueno, a las entidades que dan el servicio venden el servicio en dólares, por ejemplo, una agencia. Eh, Nosotros como agencia percibimos el dinero en dólares. Ujú, correcto, muy bien. ¿Estás en el campo de las agencias de viaje? Sí, docente. Correcto, sí. Yo, en realidad, Nosotros percibimos del extranjero en dólares y bueno, ya. nos favorece eso. Transferencias, Pero o al sea, momento de hacer, claro, al momento de hacer el tipo de cambio, ahí ya, correcto. Claro, ahí habría un, ¿no? Claro. En este caso es así. Cuando el dólar viene del extranjero y te pagan en dólares, y en este momento te van a dar más soles. O sea, hacer cambio es una ventaja, porque entiendo que ustedes proyectan un tipo de cambio, no sé, de 3.5, y si cuando tú vas a cambiar te dan 3.9, de 0.40 por dólar, eso es la utilidad por medio, ¿no? Correcto. Pero, a ver, el link es su compañero. Vamos a mandar el enlace, por favor, para que se pongan su asistencia. Ya, muchachos. A ver, miren. La respuesta correcta es depende. Depende del giro empresarial, depende del contexto en el cual el empresario esté en una situación eh, o ventajosa o beneficiosa dependiendo de cómo impacta el factor tipo de cambio, ¿no? Como dijo su compañera, y es muy concreto, ¿no? Reciben pagos anticipados, entiendo, Sheila, con respecto a lo que viene a ser ya los que se fijan para la visita del turista que viene al Perú, que viene a Cusco, ¿no? Entonces ahí hay una suerte como hay de adelantos comerciales. En realidad, bajo el efecto y contexto que tenemos actualmente, sí generaría un beneficio con respecto a lo que es la diferencia cambiaria, ¿no? A mí me perjudicaba, ¿saben? Porque alguna vez
nosotros cuando yo estuve trabajando por Espinar, yo recibía capitales o recibíamos remesas de entidades de Alemania. Y ellos, ¿qué hacían? Mandaban dinero al Perú, pero mandaban en euros. Y el euro llegaba al banco de crédito. Y el banco de crédito fijaba su tasa de tipo de cambio. Y esto en realidad, ¿qué repercutía? En que era comparativamente menor, ¿no? Y ahora el banco de crédito, ¿qué hacía? Nos daba el dinero, ¿ok? En una cuenta bancaria, y nosotros la llevábamos ese dinero a la Caja Cusco. Pero la Caja Cusco no maneja dólares. Como manejaba soles, entonces había que hacer el soles a tipo de cambio del banco, que sabemos que es mucho menor. Por lo tanto, contablemente para nosotros era todo un esquema que teníamos que plantear para poder establecer la cantidad de dinero que íbamos a recibir. Por ejemplo, ellos decían, hemos mandado $15,000, o 15,000 euros al tema. El euro vale como, no sé, creo que en ese tiempo tenía un tipo de cambio diferente, ¿no? A los dólares y a los soles hay una variación. Por lo tanto, necesitamos establecer un tipo de cambio que nos puede incluso perjudicar o beneficiar. ¿Ya? Ruth, lo que tienes que hacer es entrar con tu cuenta, y si entras con una cuenta que no es de la Continental, no te va a poder permitir el link de acceso a la asistencia. Eso es, yo no puedo hacer nada, porque es un tema de link que tiene que hacer por su cuenta institucional. ¿Ya? Ok, muchachos, ya han debido haber hecho todo lo referente a los autoevaluativos y el trabajo correspondiente. ¿Ya? Todo eso ya pasa para lo que es el consejero número 1, para nosotros. ¿Ya? Ahora, esta semana y la que viene, vamos a hacer 2 y 3, ¿correcto? La semana, perdón, 3 y 4. Y ya dentro de la semana número 4, van a desarrollar su evaluación parcial. Ya, yo ya les voy a comunicar eso oportunamente en el grupo, todo lo que es referente a esto, de dónde van a tener que estudiar para poder dar su examen correspondiente. Muy bien. Ahora, vamos a desarrollar aquí, ya vamos a desarrollar aquí lo que es la evaluación para esta unidad. Para esta unidad. Ok, a ver, un ratito, por favor, para que podamos enfocarnos correctamente. Debemos hacer una clase. Muy bien. Ya, correcto, no hay ningún problema. Ya, ok, muy bien. Listo, muchachos. Vamos a hablar entonces ahora del segmento político y legal del Perú. Político legal, que es el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Creo que creo, público conocimiento que el Perú en este momento está viviendo una situación política inestable, ¿no? En vista simplemente con el cambio de muchos ministros van, ministros vienen, las normas se empiezan a generar un problema, porque los ministros que prometen una cosa, el otro ministro que entra, en muchos casos lo desconoce, y esto es un círculo vicioso de incumplimiento de promesas, ¿no? Tengo entendido que en Cusco ya se va a crear ahora el 2 de noviembre, se reactiva el conflicto que hay en el corredor minero de la minera Antapacay, que está manejado por la empresa Hudbay, y esto va a involucrar también al tema de, no, miento, Antapacay, que está por Glencore, perdón, que la empresa Hudbay, que tiene un proyecto también en Cusco, y en Santo Tomás creo que es, y el proyecto, bueno, no proyecto, o sea, es un centro minero en producción, que es Las Bambas, que ya se está generando, y hay algunos temas también de conflicto. Sin embargo,
ya a partir del día 2 se reactiva el problema social, que en realidad implica unas demandas que vienen pidiendo la población desde hace muchos años, ¿no? Yo he trabajado con ellos, conozco muy bien el contexto, y sé que muchas de esas cosas a veces son intereses de los dirigentes que buscan probablemente ventajas, ¿no? Generar algún tipo de beneficios, generando ese tipo de movimiento social, ¿no? Ahora, esto es por supuesto debatir, tiene que ver mucho con el contexto, con lo que la empresa minera plantea como enfoque correcto, comercial o productivo, y que en realidad deberíamos tener un campo mucho más amplio, ¿no? De lo que es el tema de la actividad minera dentro de lo que es la región Cusco, que en realidad involucra pues una serie de actores que deben de ser tomados en cuenta definitivamente, ¿no? Entonces esto se va a reactivar, va a haber problemas sociales, y esto sabemos que repercute, ¿no? En paralizaciones, cosas a veces un poquito complicadas, ¿no? Eso es así. Ya. Ahora, muchachos, vamos a poder ver ahora lo que tiene que ver directamente con el segmento político legal, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para que podamos nosotros ir comprobando. ¿Ya? Vamos a desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender los fundamentos del macroentorno desde el punto de vista político legal. ¿Por qué macroentorno, profesor? Porque el macroentorno es todo aquello que vincula y rodea a la empresa, a la organización, al sector empresarial. Lo estamos viendo por puntos de vista, hemos visto el tema económico, político, y ahora vamos a verlo desde el plano de vista político-legal, ¿no? Vamos a ver las fuerzas políticas, gubernamentales y legales que existen, la situación política, las variables políticas y las variables secundarias que se generan a través de esta línea de segmento. ¿Ya? Entonces, un poco ya para ir vinculándonos adecuadamente, las fuerzas políticas, gubernamentales y legales son fuerzas que determinan las reglas formales e informales bajo las cuales van a operar las organizaciones, ¿sí? O sea, y al decir una fuerza quiere decir que son principalmente normas, leyes que giran en torno a lo que debe ser el contexto de formalización o informalidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que hay unas normativas muy directas, muy directas. Por ejemplo, a ver, una fuerza política que actualmente en el Perú se está dando es el reimpulsar ciertos sectores de la economía nacional que estaban siendo restringidos por el tema del estado de emergencia que hemos tenido en el Perú por efecto de la pandemia. ¿Ok? Ahora, estos enfoques formales han tenido un propósito, ¿no? En este caso sería de proteger la salud pública, ¿no? Se cerraron los centros de diversión en el Perú. ¿Por qué, profesor? Porque los centros de diversión es un centro de reunión de personas en las cuales no tienen ningún tipo de control de la vinculación o la cercanía que pueden tener entre ellos y empezar simplemente a tener un problema potencial de contagio. Por lo tanto, es una regla formal, ¿no? Que va a darse sobre una actividad concreta. Ahora, una regla informal es cuando esto es interpretativo, en muchos casos es manejable, o es una manera de libre albedrío para poder generar algún tipo de efecto que podamos tener sobre la economía, ¿ok? Bajo las cuales operan las organizaciones. En este escenario se busca adhesiones e intentos de vencer resistencias por parte de los grupos de poder. Por ejemplo, ustedes saben, a ver, ustedes saben lo que es un monopolio. Ustedes saben lo que es un monopolio. A ver si por ahí conversamos un Sí, poquito. sí, profesor. Sí, Es aquella profesor. empresa que tiene controlado casi todo el mercado. Bueno, tiene controlado todo el mercado. Una empresa. Una empresa, Martín. Sí, una empresa, profesor. Ok. A ver, Noemí, ¿cómo tú complementas?
Sí, también lo digo lo mismo, también que la empresa que provee, que exporta a la población que no tiene competencia, ¿no? Es uno solo, como dice su nombre, monopolio. Correcto. Mono, ¿no? Polio implica un contexto, o sea, un contexto de un ámbito de gestión. Entonces, miren lo importante. Los monopolios en el Perú, según la Constitución del año 93, están prohibidos. Están prohibidos porque en realidad implica que un monopolio, dentro de los efectos que tiene, generar una condición única, ¿no?, de producción, comercialización en el mercado, el cual le genera una ventaja muy importante para el modelo que tenemos actualmente de libre mercado. ¿Cuál ustedes creen que es la ventaja que tiene un monopolio? ¿Cuál será? ¿Cuál será la, cuál será la condición que le genera el monopolio? ¿Qué ventaja le genera? Es muy simple, ¿no? Establece y fija el precio que quiere, los precios que quiere. Ok. ¿Y por qué pasa eso, profesor? Porque en el modelo de libre mercado que tenemos en el Perú actualmente, Estado, el Estado peruano, ¿puede intervenir precios o no? No puede. ¿Por qué no puede ver? Porque es una empresa que como no tiene competencia con algunos mercados y él lo puede fijar el precio él mismo, ¿no? Es por eso no le puede tal vez controlar el precio de los productos del gobierno. Ok. Lo más importante acá, muchachos, ¿por qué el profesor Castillo, el presidente Castillo, que tanto habla de igualdad, tanto habla de empleo, habla de equidad, ¿no? ¿Por qué no puede usted, señor Castillo, bajar el precio del combustible a $10? ¿Por qué no cree que puede hacerlo? Por el Porque tema de la inflación, profesor. ¿Ya? y aparte de eso, no hay una empresa como otras instituciones, no hay otros proveedores, es por eso también no podemos controlarlo, ¿no? Mm, a ver, otra opinión. Edward, creo que debe comentar algo. Edward, Edward Joel. ¿Por qué? No, profesor, también quería decir sobre el monopolio, nada más que también controla los niveles de producción. También, claro, correcto. Correcto, Edward. ¿Saben por qué, muchachos, el presidente Castillo, que tanto habla de igualdad, habla de los pobres, por qué no puede bajar el precio a $10? Porque la Constitución no se lo permite. Según la Constitución y bajo el modelo que vivimos, modelo de libre mercado, el Estado no puede intervenir a establecer e imponer precios. ¿Por qué? Porque eso se va a generar a través de la oferta y la demanda, ¿no? Que son los dos ejes que en nuestra economía actual, según la Constitución, es la que rige. El Estado no puede establecer, no puede imponer un precio. Está prohibido, ¿no? La Constitución no lo permite. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Puede convocar a las partes, puede de alguna manera tratar incluso lo que hace el Estado ahora es genera una suerte de, creo que subsidio, puede ser, hay como ¿cuál es la palabra? Es como un presupuesto que el Estado asigna por el posible que se vende comercialmente, ¿no? Imagínate pues, que el galón vaya, según el precio de mercado, cueste 25 soles. El Estado va a asumir, imagínate que asume 5, entonces tú pagas 20. Entonces, el Estado ya está asumiendo un rol, mientras que el precio del mercado, que es un precio internacional del petróleo, vaya a bajar, porque así como sube, también baja, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que empezar a tomar en cuenta, son elementos que se dice, ¿por qué el presidente no hace nada? Pues, ¿por qué no cambia la realidad? Porque la Constitución no se lo permite. Por eso ellos hablan, ¿no? De vamos a modificar la Constitución. Ya, si se va a hacer eso, en realidad hay que asumir las consecuencias. Porque si el Estado va a imponer precios, entonces las empresas que están aquí en el Perú se
Entonces, esas empresas se van a ir del Perú. Entonces, ¿cómo nos van a dejar? Nos van a dejar un país sin empresas y de alguna manera el Estado no está en capacidad de poder explotar y generar ese tipo de actividades, porque está demostrado que el Estado peruano es totalmente ineficiente, totalmente de contexto en lo que es el alcanzar logros de precios, cosas por el estilo, ¿no? Estos factores hay que tomar en cuenta para poder generar, muchachos, una suerte de enfoque de lo que pasa en nuestro país, ¿no? El Estado peruano hace poco subió el sueldo mínimo, a 1.025 soles. Ok. La pregunta es, cultura general también, ¿no? ¿Quién fija el sueldo mínimo? ¿Quién establece el monto? A ver, ¿quién fija el monto del sueldo mínimo? Dale, Martín, a ver. No, muchachos, con confianza, hablen sus mismos, ¿no? Profesor, ¿sería Ministerio de Economía y Finanzas? Ese es parte, el MEF es parte del Estado, ¿ya? Ok. Es un elemento cambio, pero no olvides, no olvidemos eso, que cuando el Estado dice se debe incrementar el sueldo mínimo, el Estado en realidad incluso paga mucho más que eso. O sea, muchos trabajadores del sector público ganan más del sueldo mínimo. Entonces, se supone que la valla es para el sector privado, ¿no? Entonces, profesor, ¿cómo funciona esto? Es muy simple, muchachos. Cuando el presidente de la República, ¿no? Como máxima autoridad del Estado, dice, vamos a incrementar el mínimo. Entonces, lo que hace el presidente es canalizarlo esto a través de sus ministerios. Entonces, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo es muy importante, ¿eh? Porque es el que va a englobar principalmente a todos los empresarios del Perú, ¿no? En el Perú existe una institución, la cual es la encargada de poder generar, generar la articulación necesaria para poder indicar a cuánto se puede subir el sueldo mínimo. ¿Correcto? No es una locura. O sea, imagínate que García mañana diga, el sueldo mínimo a partir del 1 de noviembre va a ser 1.500 soles. Es una medida populista, ¿no? Todos los ciudadanos felices los ciudadanos, ¿no? Porque somos los trabajadores. Pero ¿a quién le afecta eso? ¿A quién le afecta eso? ¿Quién creen, muchachos? A los empresarios. A los empresarios, más que todo formales en el Perú. Tanto nos cuesta en el Perú la formalidad, ¿no? Que una medida populista de ese tipo haría que las formales quiebren o se vuelvan informales. Así de simple, ¿ya? Entonces, para que no pase eso, es lo siguiente. El presidente lo que hace es convoca al Consejo Nacional del Trabajo, que es una institución que está representada por representantes de los empresarios peruanos de las cámaras de comercio. Aquí está involucrado instituciones del Estado como el Ministerio de Economía y Finanzas, los sindicatos que aún hay en el Perú, la CGTP, representantes, ojo, y todos se reúnen y empiezan a discutir y a analizar cuánto debería ser. ¿Sí? No, que queremos que los trabajadores tengan más dinero. Cada uno hace su... Pero ojo, se le da ventana a todos los actores que les corresponde. ¿Por qué? Porque ellos proponen un monto. Que puede ser, no sé, imagínate, 200 soles. Imagínate. Pero por otro lado, el Ministerio de Economía hace otro cálculo. Convoca a los mejores estadistas del Perú, que están en el INEI, deben estar los mejores ahí. Entonces, es el Estado
hace una propuesta también. Una propuesta que bajo enfoques económicos, que se ingresa datos como inflación, proyección de PBI, crecimiento del país, no sé, pues, depreciación de la moneda, tipo de cambio. Es una fórmula alucinante. Una fórmula alucinante. Y esa fórmula le da una cantidad. Señor Castillo, nosotros proponemos a través del estudio del Estado que el sueldo mínimo debe ser hemos hecho 1.200, ¿no? 1.025. Debería ser 1.070. No, o 1.100, ya. El otro dice 1.200. Nosotros ponemos, ahora está 1.025, ¿no? 1.100. 1.100. Joseph, tienes que entrar con tu cuenta institucional, ¿no? Te restringe el formulario. Entonces, ojo, el presidente, que es el que tiene la decisión final, él es el que evalúa lo que propone sus ministerios y el Consejo Nacional de Trabajo. Entonces, él analiza. Por acá dicen 1.200, acá dicen 1.100. Él entendamos que va a analizar, que debe conocer la realidad del país y va a establecer un justo medio. El sueldo va a ser 1.080 soles. Ni para ellos, ni para un punto medio. ¿Cuál es la intención de eso, muchachos? Hacer que las empresas como su compañía vayan a quebrar, porque la empresa privada es la que asume principalmente el rol empleador en el Perú. ¿Quién da trabajo a ustedes, muchachos? El sector privado. Esos son los que dan empleo. El Estado, que hace, promueve, genera campos de desarrollo para que se pueda aumentar una base de trabajadores, de jóvenes que salen de las universidades, institutos y que buscan un desarrollo económico. Por eso en el Perú, que necesitamos inversión privada. ¿Para qué? Para que ellos sean la fuente de empleo para la población. El Estado, ¿qué hace? Te regula, te pone sueldo mínimos, te genera un esquema, un tipo de contrato de beneficios. Entonces, ¿para qué hace eso el Estado? Para que la empresa privada se pueda alinear de una forma correcta. Ese es el objetivo del sueldo mínimo. Porque, ojo, el Estado paga más. El Estado paga más. Tú vas a un empleado, un sector público, a una empresa, te vas a dar cuenta que las escalas remunerativas están por encima de 1.025 soles. Está arriba de eso. Está arriba de eso. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado no tiene mucho no maneja presupuestos. Sin embargo, el sector privado maneja los ingresos en base a la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, esos lineamientos hacen que los trabajadores perciban un ingreso determinado, ¿no? A través de porque eso el empresario peruano tiene que basarse sobre un esquema, pues si no, va a explotar a todo el mundo, pues. Si no habría salida de te pagarían 500 soles. Entonces, eso no puede, ¿ya? Por eso que ese es un trabajo consensuado, vinculado entre varios actores del mercado. Ok, sigamos entonces, muchachos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué vemos acá, por ejemplo? La situación política que existe actualmente en el mundo, ¿no? Nuestra situación del Perú es una situación que gira sobre una coyuntura política, económica, que en realidad habla de una realidad del país. Ahora, regional, en Brasil había elecciones el día de ayer, ¿no? Creo que se ha oficializado que el presidente de Brasil es Lula da Silva. Vuelve el presidente anteriormente que era hablando, ¿no? Entonces Bolsonaro va a salir y muy probablemente lo van a meter preso, porque había una serie de denuncias, ¿no? Entonces lo que pasa con Brasil repercute en América Latina porque Brasil es un eje económico. Venezuela, bueno, sabemos lo que es Venezuela, los caprichos de este presidente que tiene, que es un tipo que ya tiene el país sumergido en el caos, porque la inflación de Venezuela sigue siendo exageradamente alta, ¿ya? Y por acá está el presidente de China, ¿no? ¿Cómo se dice? Xi Jinping, creo que es, Xi Jinping se llama. Este señor, que en realidad creo que mueve un país que tiene la mayor cantidad de producción económica en el mundo, representa que China como país esté como generando condiciones
para el mundo entero, ¿no? Condiciones comerciales, productivas, entiendo que también bilaterales, que vaya a establecer un contexto de beneficios para los bloques económicos, ¿no? Eh, China, muchachos, al próximo año va a entrar en una recesión, ¿ah? China es un país que entra en recesión y eso va a afectar a países como el Perú. ¿Por qué, profesor? Porque el Perú es el principal socio comercial, no al revés. China es el principal socio comercial del Perú actualmente, ¿no? Porque todo lo que el Perú le vende de recursos naturales está yendo a China, ¿ok? Y gran cantidad de productos que nosotros compramos viene de China, ¿no? Hay una, hay un término que quizás ustedes lo conocen, que es también cultura general. ¿Qué será la balanza comercial? ¿Qué es la balanza comercial? ¿Qué será? ¿Qué significa la balanza comercial? A ver, muchachos, con confianza, por favor. Somos 60 personas en la clase. A ver, Brian, Edward. Nada, son los registros económicos de un país, profesor. Ya. Es un registro, sí, pero falta algo. Los registros de todas las importaciones y exportaciones que tiene un país. Así es, correcto. Es un registro macroeconómico que distingue y determina cuánto importamos, ¿no? Que importar es comprar de otros, cuánto exportamos, cuánto vendemos, ¿no? Entonces, la balanza comercial del Perú, ¿cómo debería ser? ¿Importar más o exportar más? Deberíamos de exportar más. Sí, exportar más, profesor. Exportar más, ¿no? Porque una vez que nosotros vendemos al extranjero, del extranjero que nos mandan Ingresos. dinero, ingresos. Y esos ingresos potencian nuestra economía, ¿ya? Eso sería como decir como las remesas que Perú por nuestras exportaciones, porque es una plata, o sea, esos países generan un dinero, pero ese dinero lo traen al Perú, y acá ese dinero debería reinvertirse, ese es el objetivo. Porque la balanza comercial, al ser una diferencia entre las exportaciones y las importaciones, es lo contrario a una importación, ¿no? El dinero nuestro se va a otras economías, se va a potenciar otras economías. Cuando es lo que a nosotros más nos beneficia, porque el dinero que viene de Europa, del Asia, viene y potencia nuestra economía nacional. Entonces, eso es. La balanza comercial no es otra cosa que la diferencia que existe entre importaciones en un periodo, en un año puede ser. En este caso, en Perú, por suerte, venimos gozando de una balanza comercial positiva. Positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos exportando más que lo que importamos, ¿sí? Entonces, ¿y quién es ese principal socio? Se llama China, Estados Unidos. Las dos principales economías en el mundo y el Perú está a la par de poder ser como clientes, bueno, de los socios comerciales. ¿Qué es lo que pasa en ese? Lo que sucede es que China se lleva los recursos naturales, ¿no? Se les vende a ellos. ¿Y China qué nos vende a nosotros? ¿Qué nos vende China? Nuestros materia prima transformada en productos, profesor. Oh, amigo, esa, muy bien. Nuestra materia prima en recursos. Esta USB, que tú es cobre. Y es muy probable que sea cobre o peruano o chileno, porque son los dos países más importantes en producción de cobre en el mundo, Chile y Perú. ¿Sí? Tu celular, que está hecho en China, es cobre, probablemente peruano, ¿no? O sea, mira la analogía, ¿no? Es cuando un país se industrializa y otro cuando no. El Perú no es un país que tenga un enfoque de industria de esa magnitud. El Perú se va a un país, ¿saben de qué? De servicios. ¿Por qué? Porque Cusco,
al ser el principal destino turístico del Perú, puede ofrecer servicios hoteleros, servicios, como su compañera está acá presente, servicios de hospedaje, de, de temas de aeropuertos, de alimentación. Esos son servicios. Entonces, el Perú es un país de servicios. Yo creo que no está mal, ¿no? Sin embargo, el tema parece que no abarca para todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucho la industria nacional está quedando por el tema de que China está imponiendo una política de desarrollo comercial intensa en el mundo, ¿no? China está desarrollando muchas cosas. Un segundito, por favor, un segundito, chicos, un segundo. Ya, ok, muchachos. Entonces, eso es un poco el impacto importante, ¿no? El Perú, geopolíticamente hablando, tiene que tener una suerte de amistad con todos. El Perú tiene que llevarse bien con los bloques económicos de Asia, de Norteamérica, porque son nuestros principales clientes. Son aquellos que nos compran nuestros productos y también, en realidad, son los que eh, tenemos fuertes comerciales, ¿no? El Perú, por ejemplo, tiene muy buenos vínculos con Corea. Corea del Sur es un país pues, de libre comercio. Corea es un país pues industrializado. Corea es un país que desarrolla una gran industria, los autos, este, a ver, marcas coreanas conocidas en el mundo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las marcas coreanas conocidas? Es la verdad, Edward. Yamaha, profesor. Es japonés. Hyundai. Hyundai es una. Otra, ¿qué más? Hay una marca que es conocida. ¿Cuál será? Samsung. Samsung es una marca coreana, Kia también, muchachos. profesor, Kia. Kia, la industria vehicular, LG, son empresas coreanas. O sea, Samsung, LG, que dominan el mercado de televisores en el Perú, son coreanos. Entonces el Perú tiene una alianza comercial con ellos que en realidad hace que puedan abastecer nuestro mercado. Hay muchas fábricas, hay los autos, Samyong son coreanos, wow. La lista de Corea es muy interesante, ¿no? En el mundo de cómo ellos han desarrollado un potencial industrial muy interesante y son países que tienen un PIB altísimo. ¿Por qué? Porque exportan muchísimo, exportan productos con valor agregado, lo que el Perú no hace. El Perú exporta productos más que todo de materias. Ahí exportamos productos agroindustriales, ¿no? Arándanos, eh,
¿qué más? Espárragos. El Perú exporta mucha mandarina, por ejemplo, muchas paltas, pero son productos más, así la fruta tal cual se vende, o sea, nos falta más valor agregado. Esto es lo que le falta al Perú. Pero para que el Perú tenga eso, necesitamos un enfoque de impulso a la industria, a la agroindustria, que es básicamente en Ica. En Ica hay muy buena agroindustria, pero en las demás regiones no tienen ese impacto, ¿no? Entonces, ¿por qué no pasa eso? Porque nos falta una política de generación que tiene que venir por un tema de Estado, promover, abrir mercados. Tenemos los tratados de libre comercio, pero prácticamente no funcionan. O sea, ¿qué falta al Perú, no? Nos falta ese impulso de políticas hacia que el país que genere más productos con valor agregado, que es lo más importante, es lo que nos generaría más utilidades, más empleo. Eso es lo que le falta en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo constitucional, vuelvo a reiterar, dice, el Perú debe generar una apertura a la inversión privada, ¿no? Que venga al Perú bajo las condiciones que se están. Ok, entonces, ¿eso qué representaría? Que la empresa privada se instale en el Perú, actividad emplee a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, el empleo en el Perú lo da el sector privado, ¿no? Eso es, así de simple. Por eso Castillo ahora está diciendo a los empresarios vengan al Perú, porque se ha dado cuenta que el mensaje que estaba dando anteriormente era un mensaje obsoleto, totalmente obsoleto. El Estado no puede, porque no tiene las condiciones para hacerlo. El Estado tiene ministerios, gobiernos regionales, solo tiene eso. ¿Dónde vas a meter a toda la clase, a todos los jóvenes profesionales que salen en el Perú año tras año? ¿Dónde los metes? Si no hay fuentes de empleo, que el Estado es incapaz de poder gestionarlo y darlo, pues sí lo puede promover, ojo, pero puede promover invitando al empresariado para que vengan al Perú. Ahora, para que vengan los empresarios peruanos al Perú, ¿qué se necesita? Tener un país con un riesgo país bajo. En este momento el Perú es una bomba de tiempo. No se sabe qué va a pasar el próximo año. No se sabe si el presidente llega a diciembre. Alguna situación política puede darse, no sabemos, y puede salir cualquier cosa. O sea, hay mucha incertidumbre. Eso hace que un país pues, sea poco atractivo. ¿Ya? Veamos lo que sigue por acá. Veamos, si alguien quiere dar un comentario, adelante muchachos, por favor, se puede, con mucho gusto los voy a escuchar. ¿Ya? Miren, aquí están nuestras variables políticas gubernamentales y legales del país. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, organismos muy importantes en el Perú, como lo que es el BCR, ¿no? El BCR, que es el Banco Central de Reserva, que establece una política monetaria para nuestro país, ¿no? Sabemos que el tipo de cambio, por ejemplo, las tasas de interés están de alguna manera vinculadas con lo que propone el BCR para poder generar un esquema de reglas de juego que en el mercado, por supuesto, existe una gran apertura, ¿no? De empresas bancarias que están en el Perú y eso hace que podamos tener un mercado financiero lo suficientemente atractivo como para que el usuario pueda elegir, ¿no? ¿Cuál le conviene más? El BCR fija una política monetaria, el Ministerio de Economía y Finanzas es una política fiscal, ¿no? Para captar impuestos. Y a través de una estabilidad política, como vemos por acá, se establecen las regulaciones gubernamentales para instituciones regulatorias como SINERMIN, SUNAT, acá pueden incluir a SUNAT, por ejemplo, que es simplemente el ente por excelencia recaudador de impuestos del Perú, el único, y que trabaja con una política monetaria, con una legislación laboral que nos permita que los trabajadores tengamos un respaldo legal y una legislación arancelaria que gira en torno a las importaciones y exportaciones. ¿Ok? Entonces, estos aspectos hay que analizarlos cuando uno está en un determinado sector, ¿no? Determinado sector. Si yo estoy en el campo de las importaciones y exportaciones, me interesa mucho la legislación arancelaria. ¿Cómo está el Perú? Ah, profesor, pero tenemos tratados de libre comercio. Ah, y lee
qué beneficios de genera el Tratado de Libre Comercio. Entonces, estos aspectos hacen que estas variables vayan teniendo un significado, ¿no? Un significado para que nosotros podamos, como empresarios, ir analizándolas y ver cuáles nos generan oportunidades y cuáles nos van a repercutir amenazas. El Ministerio del Ambiente genera una política medioambiental muy importante, la cual debe establecer lineamientos, entendamos, de protección ambiental del Estado, una seguridad jurídica que haga que se cumpla la ley y tratar de establecer una lucha contra la corrupción, que es un cáncer para el país, ¿no? Contrabando. A ver, ¿qué es el contrabando, muchachos? ¿Qué es el contrabando? Bueno, yo sé que han escuchado esa palabra, pero quisiera que me digan contrabando. ¿Es el ingreso de mercaderías sin impuestos o sin pasar este proceso? Ya, correcto. A ver, Shirley, ayúdame. Shirley, Leiva. ¿Qué más se puede? Su compañera ha dado datos certeros. Profesor, ¿es la importación ilegal? Ah, sí, correcto. Pero es un proceso, como dijo su compañero, de... Y dale, tienes que hacer consecuencia institucional. Se reitera más solo como 5 veces. Si no entran con la consecuencia institucional, no pueden acceder al formulario. ¿Ya? A ver, el contrabando, muchachos, es el ingreso ilegal de mercaderías a nuestro país con fines de ser utilizados o comercializados para nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es contrabando? Porque todo producto, como dice su compañera correctamente, es como una importación que entra al Perú, que se van a insertar en nuestra economía, son productos que tienen que tener el registro correspondiente, ¿no? De un proceso, debe cumplir con el proceso de importación correctamente hablando y debe pagar los aranceles o llamados impuestos a las importaciones. Correcto. Es clandestina, o sea, es así. Hay un movimiento comercial de forma ilícita, clandestina, que perjudica a la industria nacional. Creo que eso es lo que corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque el contrabando no paga impuestos. Y al no pagar impuestos se vuelve una mercadería que ingresa de forma ilegal, ¿no? Entonces, al ser ilegal, esto repercutiría en una condición desfavorable para el Estado, ¿no? Ahora, en Cusco, ¿cómo se llama? ¿El Molino? ¿Puede ser? ¿Sí? El Molino. Ahí venden productos, ¿no? De contrabando, ¿puede ser? Sí, en el molino, profesor. Ok. En Molino se vende libremente, ¿no? Contrabando. Ok. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo una suerte ya de actividad de parte de las autoridades, que siempre ha sido así, de que se expende y se venda, hay mercados de productos de contrabando. Hay mercados que generan esto. Entonces, eso en realidad sabemos que son productos que en ciertos casos están ingresando ilegalmente por Bolivia o ingresan por Chile, ¿no? Al Perú, y generan una de características no quiero decir informalidad, pero como decir ilegalidad, ¿no? Que en realidad es un proceso que yo creo que ha ido ya superándose. En el Perú, las marcas comerciales, yo no creo que hoy tenemos televisores de contrabando, ¿no? Ya casi, ¿no? Porque las principales marcas de Sony, LG, Samsung, Panasonic, tienen ya una patente de registro en el Perú que todo entra totalmente registrado, y esos productos se venden con factura comercial, sí, pagando los impuestos correspondientes. Entonces ya, que se ingrese, esa es una mecánica que había en los 80s. Quizás a los mediados de los 90 eso ya se fue superando. Los esquemas comerciales han cambiado, ¿no? Entonces, hoy día pensar en líneas de ilegalidad ya es un tema
que está reducido, yo creo, ya como a ciertos productos como alimentos, podría ser, licores, si tú quisieras verlo también así, y lo demás ya no creo, porque ya todo está entrando por un tema de importar. Por eso tanto se importa de China, ¿no? ¿Te acuerdas esos cursos se importa de China? Es lo mismo que entra por el contrabando, lo mismo. Solo que acá tú cuando lo importas desde acá estás pagando el impuesto, nada más. Y ellos pues en cantidades, ¿no? Cantidades de camiones enteros. Ok, entonces, estas variables, jóvenes, estas variables, que también están en entornos de informalidad, por ejemplo. ¿Por qué se cree informalidad laboral en el Perú? ¿Por qué informalidad empresarial? ¿A raíz de qué? ¿Por qué hay informalidad? Piratería, ¿Ya? ¿Qué más? Evasión de impuestos. Ya, correcto. ¿Por qué más será? ¿Por qué más será? Muchachos, pero hay informalidad porque primero no se confía en el sistema. El sistema económico del país es un sistema que en realidad debe buscar proteger al empresario, ¿no? Lo que pasa que el común denominador, podemos llamarlo, del ciudadano peruano, considera que en el Perú el pago de impuestos que hacen las empresas no beneficia y no genera una suerte de conducta de desarrollo con el dinero que están pagando. Ah, pero el pago se va a la corrupción. Puede ser. Puede ser. Sin embargo, la obligación del Estado está en hacer que el dinero que pagan los empresarios como parte de su formalidad los beneficie de algún tipo de desarrollo del entorno, de la región donde están. Ese es el objetivo de la formalización, ¿no? Que pueda desarrollar, mejorar los canales comerciales, ¿no? El día, el día sábado que estaba con unos alumnos en modalidad presencial, con unos alumnos que hago un curso que se llama Formulación de Proyectos, eh, empezamos a hablar mucho con respecto al contexto de cómo generamos oportunidades en el mercado, ¿no? Y muchas de esas oportunidades están, como decir, apoyadas por el Estado, siempre cuando tú seas formal. Si tú eres informal, el Estado no te va a apoyar. El Estado te va a generar una restricción con respecto a lo que es el apoyo presupuestario, cosas por el estilo. Porque el Estado, ¿qué va a buscar? El Estado busca que el empresario sea formal, ¿no? Ahora, profesor, ¿por qué el empresario es informal? Porque no confía en el Estado, piensa que sus impuestos son mal usados, piensan que el dinero que pagan es como una pérdida, ¿no? Oye, pero si mi amigo no paga impuestos, ¿no? Porque el vecino gana mucho dinero, no paga impuestos, tampoco va a pagar. O sea, hay como una suerte de sátira en torno a lo que es la complejidad de la realidad de cada uno de los que existen en el mercado, que hace que la idea se copien malos ejemplos. Yo considero que una empresa debe ser formal y que busque el esquema tributario que más le convenga. Esquemas tributarios como el RUS, por ejemplo, que tú pagas 20 soles al mes y tienes una empresa formal. Emites y comprobantes de pago y eres formal. Vas al banco, el banco te abre las puertas, eso te compra porque eres una empresa formal. Entonces tienes una serie de beneficios, ¿no? Tienes que ser informal, que tengas que te vayan a incautar tus cosas, que te cierren el negocio, te pongan multas. ¿Por qué? Porque no estás en regla. Entonces, mucho de la informalidad es esto que les dije del sueldo mínimo. ¿Por qué las empresas no quieren pagar ese incremento del sueldo mínimo?
Porque ellos hacen una proyección de ingresos y de egresos, ¿no? Esa proyección, en muchos casos, es que los sueldos estén en un estándar para poder subsistir en el mercado. Pero viene el Estado con una ley, porque el Estado, las leyes del Estado están por encima de cualquier norma internacional, te dice que el sueldo mínimo debe ser por acá. Entonces, esta brecha que se crea, esta brecha, multiplícala pues por la cantidad de trabajadores que tienes, más la carga social que esto amerita, más los abonos que haces a salud que se debe incrementar, ¿no? Y multiplícalo por la cantidad de trabajadores que tienes, ya es tu proyección en el tiempo. Ah, profesor, o sea, si yo voy a incrementar los sueldos, entonces voy a bajar la calidad de mi producto. Puede ser, lamentablemente puede ser, ¿no? Pues voy a pedir personal, porque no puedo cubrir mi planilla. Puede ser, ¿no? Por eso voy a cerrar la tienda que tengo por allá porque me genera mucho de más pequeño que más grande porque me genera más inversión. Es correcto. Entonces yo voy con respecto al futuro de mi empresa. Ahora, para esto, ¿qué necesitas? Formación, pues. Formación empresarial de administración aquí en la Continental. Tú estás preparado o vas a estar preparado para tomar buenas decisiones. Manejar instrumentos, se van a aplicar hasta simuladores aquí en la universidad. Van a ver que tomando decisiones en base a las áreas principales del mercado, tú vas a poder generar una decisión, más que todo una implicancia presupuestaria para poder llevar a cabo una suerte de política empresarial. Y eso es variable, o sea, en el tiempo la cosa es simplemente todo un contexto que tenemos que desarrollar. Por eso que una empresa hay que gestionarla. Gestionar el profesor. ¿Y qué implica gestionar? Sí implica, pues, involucrarme con todos los procesos inherentes a mi actividad laboral. Así de simple. Así de simple. ¿Ya? Ok. Entonces, aquí ya con esta línea, se gira en torno a las variables, ¿no? Yo solamente quiero que ustedes vayan viendo que las variables inciden en el contexto empresarial, directamente en el contexto, y esto nos da a nosotros una luz de ver cómo está funcionando. Ya, por aquí hablar del secundario, las partidos políticos en el Perú, un sistema de gobierno, los subsidios que genera el Estado para vivienda, por ejemplo, defender la libre competencia, ¿no? Esto es interesante, por ejemplo, miren por acá. ¿Qué es el artículo 61 de la Constitución? El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda la práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Como decía, el monopolio de Perú está prohibido. Ninguna ley ni concertación puede establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social en general, las empresas, los bienes, los servicios, la libertad de expresión, de comunicación no pueden ser objetos de exclusividad, monopolio ni acaparamiento directa ni indirectamente, ni de particulares. Por lo tanto, el Estado, a través de la Constitución, que promueve la libre competencia. ¿Qué más? Sistemas de gobierno, expropiación, esto es muy importante, ¿no? Las están prohibidas, ¿no? Si bien es cierto el Estado promueve la propiedad privada, sin embargo, no puedes tomar posesión de algo que no es tuyo. El proceso fundamental del Estado también es muy importante en vista de que se establece una línea de actividades para el gobierno nacional, local, regional, para un ejercicio que es un año, ¿no? Que el Estado promueve esto. Pero para que el Estado tenga, necesita tener ingresos y a través de una balanza comercial positiva, que es muy importante. Ok, ¿qué más? Para ir ya terminando. Estas variables secundarias, Indecopi, situaciones como Indecopi, defensa de la propiedad intelectual, las Fuerzas Armadas, la situación política mundial, que es cambiante actualmente, las relaciones que el Perú tiene con otros gobiernos. El Perú está adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
y relaciones con organismos internacionales. ¿Por qué creen que el Perú no puede ejecutar la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Mucho se habla, este tipo que violó, mató y enterró a un niño. Pucha, es un tipo despreciable, un tipo de lo peor, ¿no? Es un tipo que incluso acepta su culpa, ¿ya? Ya, ese tipo de delitos, en países como Estados Unidos, por ejemplo, que no están, creo, adheridos a la Corte Interamericana, entonces en realidad en los estados, en ciertos estados, porque tienen una política estadual, esa persona va a pena de muerte, ¿no? Le ejecutan a pena capital con una inyección letal. En los Estados Unidos, en ciertos estados, ojo, hay delitos que son sancionados con pena de muerte. El Perú no, porque estamos adscritos acá. No sé cómo hacen los países que lo están ejecutando. Países asiáticos también son muy radicales. Cómo es impresionante, ¿ah? Cómo se sanciona el delito. En el Perú, lamentablemente, no se está haciendo las cosas correctamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, hagamos este cuestionario, por ejemplo, ¿no? A ver, ya está por acá. ¿Quién fija la política monetaria y fiscal del Perú? Es una variable de qué tipo? Política gubernamental principal, ¿no? Que es el tema del BCR. El sistema de gobierno, ¿qué viene a ser? ¿Mm? El sistema, que es prácticamente un complemento, ¿no? Y los organismos internacionales, es la ONU, y OCIPTEL y SUNAS, ¿qué viene a ser? Una entidad reguladora, ¿no? Entidad reguladora del Estado, ¿ya? Entonces, muchachos, ¿a qué tenemos que apuntar? ¿No? Yo lo veo a esto. Tenemos que enfocarnos que el Perú es un país en el cual nuestras variables que tenemos de Estado, porque el Estado es aquel que canaliza las variables, vayan a tener un impacto sobre la, no quiero decir economía empresarial, ¿ah? Pero sobre la estructura funcional de todas las empresas, ¿no? A ver, ¿qué pasó con las universidades cuando apareció la SUNEDU? ¿No? La SUNEDU es un organismo del Estado, ¿no? Sabemos esto, del Estado, el cual, a través de sus variables, el Estado, ¿qué hace en torno a lo que es la gestión empresarial de las universidades? Empezó a regular de... un besito, por favor. De cómo ir regulando la actividad educativa universitaria, ¿no? Entonces, para nosotros ir entendiendo esta dinámica es que a través de las famosas condiciones básicas de calidad que impuso la SUNEDU para todas las universidades en el Perú, es que les dio un plazo. Dijo, muchachos, ustedes en 2 años, a todas las universidades, en 2 años tienen que cumplir como mínimo el 70% de estas condiciones básicas de calidad. Entonces, cuando SUNEDU propone eso, empieza a dar pautas en capacitaciones, visitas a las universidades. Y las universidades, sí, sí, lo vamos a hacer, por supuesto, no hay ningún problema, sí, 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 claro. Pero pasaba el tiempo y no hacían nada, no hacían nada, no hacían nada, y cuando empezó a caer, empezó a caer el contexto de la supervisión, es que muchas universidades pensaron que lo habían hecho bien, cuando en realidad no eran. Universidades fachadas, decían así, ¿no? Universidades de nombre, no tienes local, no promueves la investigación, tienes a tu personal en condiciones de tu empleo, estás, eres informal en muchos aspectos,
Le prometes al alumno una cosa y no le cumples. Hablas de que los vas a insertar en el mundo laboral y no los metes a nada. Alumnos que sin ningún tipo de respaldo promueven, no promueven ningún tipo de investigación. La universidad es la venta de títulos profesionales al libre albedrío. Eh, eh, Nosotros tenemos que empezar a identificar que podemos gestionar una línea de desarrollo empresarial basado sobre una propuesta interesante, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes de la SUNEDU? ¿Qué opinan de la SUNEDU? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué opinan ustedes? A ver, adelante. Yo estoy de acuerdo, profesor, con este ente regulador porque esto garantiza que la educación sea de alta calidad, ¿no? Dado que anteriormente no se hacía o no tenía este ente regulador, las universidades hacían lo que querían con la educación. Correcto. Quisiera más o menos a ver qué más. ¿Qué opinan de la SUNEDU, muchachos? Ustedes han podido estar en otras universidades y les han querido, ¿no? Pero las SUNEDU las han cerrado. Varias universidades, ¿eh? A ver, ¿qué opinas, Lisbeth Núñez? Ustedes están más preocupados en el link de la asistencia que otra cosa. Ok. Luz Dalia. Luz Dalia. Esa es nuestra amiga que trabajaba para la agencia de turismo. ¿En dónde estabas? A tu compañero que ya participó al comienzo. Mm, A ver, Idalia. Nuestra amiga Idalia. Profesor, ¿Qué tal, Idalia? ¿Cómo estás? profesor, buenas noches. ¿Cómo estás, Es Idalia? Idalia, que mi internet está que se me bota otra vez, me bota. Idalia, ¿qué opinas de la SUNEDU? Un euro. ¿Sabes qué es la SUNEDU? Sí, profesor, es una entidad que se encarga de, me controla las universidades, el Correcto. control de las instituciones. Ya. Claro, muy bien. La SUNEDU nació con un propósito, ¿no? De poder, gracias Idalia, gracias, de poder generar Ya, una profesor, suerte de esquema equitativo para las universidades, como por acá alguien ha escrito correctamente, garantizar que la educación sea un enfoque serio de desarrollo. Eso es importante, ¿no? Porque las universidades se habían vuelto un negocio, pues, a diestra y siniestra. Dale, Martín, a ver. También lo que hizo la SUNED es garantizar de que los alumnos tengan y cuenten con los materiales apropiados, ¿no? Para que esto pueda contribuir a su aprendizaje. Correcto, muy bien, muy bien. El objetivo final es, yo considero que es generar un mejor producto llamado egresado de la universidad. Ustedes van a hacer un producto de la universidad en los próximos años que ustedes van a estar con nosotros. Ustedes van a absorber muchas experiencias de parte de muchos profesionales que van a compartir con ustedes espacios de trabajo, aulas virtuales, ¿no? Quizá presencialidad seguramente, y van a absorber, y ustedes van a ver que hay un trabajo estructurado, hay un trabajo debidamente manejado, ¿no? A veces mis alumnos, ¿no? Me dicen, profesor, hace tiempo cuando trabajaba en el sector técnico, me decían, profesor, ¿qué puedo ir? Decía. Bueno, yo no te voy a dar ninguna universidad, yo no le voy a hacer propaganda a ninguna universidad, le digo, pero en realidad lo que tú tienes que hacer, investiga
qué universidad se toma en serio el negocio de la educación superior? Porque es fácil prometerte algo, cuando al final solo te voy a dar un título, ¿no? Y el título es muy atractivo. Todos queremos un grado académico, ¿no? Todos un grado académico. Yo voy a presentar mi tesis, Dios mediante, el próximo año para acceder al grado de doctor, ¿no? A mí no, si yo no accedo a ese grado, es como que no tuviera. Pese a que terminó los estudios, ¿no? Los beneficios del doctorado cuando tenga el grado académico. Ok, no me desespero, es un tema con calma lo voy a alcanzar, pero sin duda alguna pasa por un esquema de tener algo consistente, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo. Muchas universidades te ofrecen el título, ojo, te ofrecen el título, o te ofrecían. Muchas universidades, ¿no? ¿Y eso qué representa? Ok, hasta cierto punto el alumno lo que quiere, pero hay la carencia de experimentación, la carencia de desarrollo conceptual, de desarrollo cognitivo, de experiencias docentes. Eso no tiene el alumno. Entonces, cuando tú haces una entrevista de trabajo, yo en parte de esa entrevista de trabajo, me doy cuenta cuando el alumno no sabe nada. Me doy cuenta que no sabe nada. Que está ahí para hacer el destino y que tiene un título. ¿De qué universidad? Ah, ya sé, pues, por qué en realidad no sabes nada. Porque vienes de una universidad que prima el lucro, prima el billete, antes que invertir en los estudiantes a través de un enfoque correcto de la inversión como dijo su compañero, en dar al estudiante mayores recursos de desarrollo educativo. Tecnología. Invierte millones en tecnología. No saben la cantidad de plata que es una universidad invierte en tecnología. En los software que tenemos, en los simuladores que tenemos, en el Fab Lab, que es impresionante cómo tú puedes desarrollar una iniciativa empresarial. Profesor, quiero hacer un tomatodo que tenga estas características. Y lo haces en un sistema en 3D y el Fab Lab te lo hace en físico. O sea, que es alucinante, ¿eh? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver eso, ¿no? O sea, yo creo que la universidad tiene un modelo educativo muy importante. La Continental está trabajando en un modelo del Tecnológico de Monterrey de México, que está entre las 3 principales universidades de América Latina, y es un modelo interesante, ¿no? Y en realidad eso nos permite a nosotros poder tener una currícula mucho más adaptada a los tiempos actuales, ¿no? Y que esto sea un aliciente para que el estudiante sea mucho más competitivo, que tenga herramientas muy buenas para poder ir gestionando los campos de gestión con respecto a lo que viene a ser el resultado final, ¿no? ¿Qué es lo que somos nosotros? Nosotros somos el resultado final, jóvenes, de todo un esquema, de todo un esquema de esfuerzos que una universidad tiene que establecer en torno a lo que es ese producto llamado estudiante, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Que no todas las universidades, pues, te dicen que sí tenemos y al final no lo tienen. Al final, pero tú me dijiste que lo ibas a hacer. Sí, pero no lo hemos hecho y disculpa un montón, pues. Pero la SUNE decía, pero la norma es la norma. Si no la cumples, pum, tachado este punto. No, pues. Si no pasas ese 70%, ni modo. Te cierra la universidad. Tienes 2 años para hacerlo. Ya pasó con varios, ¿no? Pero ¿qué están haciendo estos señores? Lo están manejando políticamente con los para que bajen, saquen normas, entendamos, con nombre de apellido, para que estas universidades no licenciadas vuelvan a operar con el modus operandi, con la misma justificación, con el mismo cuento de siempre, para seguir estafando a los estudiantes.
¿no? Entonces, por eso es mucho cuidado. Los congresistas pues, ¿cómo te diría, no? Quieren hacer bien con Dios y con el diablo, porque reciben su parte, su tajada, ¿no? No sé cómo serán los congresistas del Cusco, pero he visto los que están por Arequipa, ay, 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 terribles son, ¿ya? Muchachos, eso es un poco lo que implica estas variables, ¿no? Variables que giran en torno a lo que es el desempeño de sectores como es el sector educativo, ¿no? El sector educativo. Hay muchos otros ejemplos más que podríamos ir citando, de verdad. Hay una serie de conductas que podríamos nosotros irlos gestionando, ¿no? Yo diría con una mucha mejor dicción, una mucha mejor estructura y poder hasta cierto punto poder ir cumpliendo con los objetivos de las empresas, ¿no? De las empresas para poder eh, tener, yo diría, un mejor resultado de lo que viene a ser el estudiante, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, la legislación laboral en el Perú, está cada vez enfocado sobre mejores resultados, yo creo. Eh, ¿Por qué en el Perú, por ejemplo, se tiene que fomentar la formalidad? ¿No? Porque un trabajador formal es un trabajador, pues en realidad está, yo creo, amparado por lo que la ley peruana debe, debe poder ser como un respaldo para él, ¿no? La ley peruana debe respaldar, ¿ok? Y para eso tenemos que darle un nombre, ¿no? A ver, muchachos, ya se nos viene, pues se nos viene el fin de año, y esto implica, pues, que las empresas tengan que pensar en renovar contratos, ¿no? ¿Ustedes saben cuándo un despido se le denomina ilegal? ¿A qué me refiero con un despido ilegal? A ver, si me dan una mano. Despido arbitrario. ¿Ya? Cuando el contrato no llega a finalizar. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando despiden al trabajador sin algún motivo. Ya. Un ejemplo de despido ilegal, ¿cuál sería? Despido arbitrario. ¿Ya? ¿Algún ejemplo? Un ejemplo, ¿cuál podría ser? Podría ser que alguien que tenga un contrato vigente y ya permanente, que acabe, no sé, el 31 de diciembre, le indiquen que o lo despidan un 15 de diciembre o un primero o faltando días antes de que finalice el contrato, sin previo anticipo. ¿Ya? Puedes pedir un trabajador a ver, puedes pedir a una trabajadora porque se embarazó. No, profesor.
¿Por qué? A ver. ¿Cuál es la Porque razón? la ley lo ampara. En este caso le dan licencia de maternidad. ¿Eso que representa para la empresa? Mm, Un subsidio. Ya. Subsidios, ¿qué más puede ser? Eso generaría contratar un personal adicional para Claro, reemplazar gastos. aquello cuando tenga subsidio. Ya. ¿El subsidio lo asume la empresa? Profesor, ¿podría repetir? No lo escuché. ¿Quién asume el subsidio? Él es salud. El Muy gobierno. bien. Salud, lo hace de salud. Es salud que es básicamente el dinero de salud es el dinero que respalda al trabajador, ¿no? Em, eh, entonces, los subsidios salen de lo que es el aporte del trabajador, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso, muchachos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, es muy importante tomar en cuenta factores jóvenes que inciden realmente sobre una regulación. Un trabajador despedido de forma arbitraria porque el Estado lo protege a través de la legislación laboral. ¿Ya? Ok, muchachos, básicamente eso es lo del día de hoy. Por favor, lean su manual. El manual está en el aula virtual, están los recursos que hemos podido trabajar. Y nada, vayan dando los evaluativos de esta semana. Estamos en semana número 3. Ok, vayan desarrollando el próximo. Yo les voy a indicar ya la próxima semana lo que va a hacer para desarrollar el protocolo académico número 2 que tienen que desarrollar, que ya es equivalente prácticamente a su evaluación parcial. ¿Ya? Entonces, vamos en contacto, muchachos, yo les voy a comunicar, ¿ya? Y vamos avanzando progresivamente en ese sentido. ¿Ya? Ok, me despido entonces, y nada, si van a salir, con cuidado, siempre, mañana es feriado. Y bueno, un abrazo para todos, y bueno, Joseph, tienes que entrar con el correo institucional. Vuelvo a reiterar, con otros correos no pueden acceder. Hasta mañana, profesor. Profesor, disculpe. Adelante, Profesor, adelante. Dale. profesor, tengo duda de los foros para responder ¿Ah? Ya, del foro. yo lo voy a aclarar ya, en el chat les voy a poner ya lo que van a tener que hacer. ¿Ya? Mañana Ya, no lo voy a profesor, hacer, ya para que gracias. puedan avanzar. Ya, chicos, Ya, cuídense, profesor, un abrazo, que tengan una buena noche. Buenas noches, Gracias, profesor. profesor. Buenas 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 noches, noches. docente. Buenas noches, docente. Un abrazo, cuídese. Gracias.